Vamos a seguir en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Iniciamos el pasaje del versículo 9 al versículo 11, la oración que hace Pablo por los filipenses, viéndola como guía hacia cómo debemos orar los unos por los otros. La semana pasada vimos el versículo 9, viendo el primer elemento por el cual Pablo ora por los filipenses, un amor, pero no un amor pasajero, no un amor basado en emociones, sino un amor centrado en Dios y su palabra, en el conocimiento de Dios, un amor por Dios y los unos por los otros. Y hoy vamos a seguir viendo los demás elementos que Pablo añade en su oración como ejemplo hacia cómo debemos orar los unos por los otros, qué debemos anhelar los unos por los otros. Así que les invito a que reflexionen un poco ahí en lo que iniciamos con la enseñanza de la palabra. La semana pasada se entregó una hoja con el bosquejo de tanto el domingo pasado como el domingo de hoy. Si la tienen, la pueden sacar. Tiene los diferentes puntos que vamos a ver. Si no la tienen, no creo que se entregó de nuevo hoy, pero se le puede hacer llegar. Leo en Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Padre, al venir a tu palabra, Señor, venimos con corazones dispuestos a ser instruidos, reconociendo que muchas cosas desconocemos, pero también reconociendo, Dios, que tú eres fuente de vida, tú eres fuente de sabiduría, tú eres fuente de fuerza, tú eres fuente de poder, oh Dios. Y por eso te pedimos, Señor, que obres en nosotros. Obra salvación, oh Dios, hacia aquellos que no te conocen. Obra santificación, Señor, hacia tu pueblo, y haznos que seamos, que vivamos para la gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús, amén. En los años 70, el ejército americano descubrió o implementó una tecnología que hasta esa época se desconocía. Y en ese tiempo se llamó el Navistar, mandando unos 24, 25 satélites que orbitaban 12,000 millas por encima de la Tierra. Diseñaron la tecnología de poder rastrear con exactitud la ubicación de algo o de alguien. Más adelante, esa tecnología, que fue inicialmente hecha solamente para la milicia, se conoce hoy como el GPS. Un sistema de navegación que nos ayuda, nos permite saber la ubicación exacta de alguien, pero no solamente eso, sino que nos ayuda a saber la manera, cómo llegar a un destino que queremos llegar. Y si estamos perdidos, nos ayuda a ubicarnos y nos instruye por dónde debemos caminar. Ese aparato, el GPS, es usado por millones y millones de personas diariamente por algo
Básico, a nadie le gusta estar perdido. Y a todo el mundo le gusta saber con exactitud hacia dónde va, y cuando se pierde, que alguien le diga con exactitud cómo llegar al destino que quiere ir. Porque uno sabe lo frustrante que es tú estar perdido y preguntarle a alguien, y como sabemos que pasa mucho en nuestro país, la gente lo que hace es que te pierde más, te pone a dar más vueltas de la cuenta. Una vez yo estaba en la UAS, que pasa mucho, me invitaron a una graduación, a un salón, y yo empecé a preguntar, ¿dónde queda tal salón? Para el otro lado. Cuando llegaba a ese lado, ¿dónde queda tal salón? Para el otro lado. No sabía, duré muchísimo hasta que encontré una cristiana que me dijo, no, mira, es ahí. Y yo entonces pude saber con exactitud, pero llegué tarde al evento. Estaba perdido, necesitaba ayuda. En la vida necesitamos ayuda, porque la vida misma es como un trayecto. Y hay decisiones que debemos tomar, hay veces que tenemos que doblar, hay caminos que debemos seguir, que al final nos va a determinar si estamos caminando por el camino correcto, si estamos caminando hacia el trayecto correcto de la vida. Decisiones como con quién me voy a casar, decisiones como qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, qué voy a seguir en la vida, cómo voy a invertir mi dinero, cómo voy a invertir mi tiempo. Yo leí un estudio ayer en preparación para esto que decía que el ser humano diariamente toma alrededor de 34,000 decisiones en un solo día. Solamente pensando a qué hora me levanto, cómo me levanto, qué ropa me pongo. Y cada una de esas decisiones pequeñas son las que nos llevan a las decisiones grandes o a los triunfos o fracasos grandes en la vida. Y para el cristiano, para el creyente, eso es algo doblemente serio. Porque las decisiones necias que tomamos en la vida nos pueden dejar sin preparación para recibir a nuestro Rey. Muchas veces tomamos decisiones desacertadas que hacen ver si realmente estamos buscando glorificar a nuestro Rey y estar preparados para ese día final, si realmente vemos un destino en nuestro caminar. Y normalmente no tenemos problemas con determinar las grandes decisiones malas de la vida. Sabemos que el robar es malo. Sabemos que el asesinar es malo, y eso lo tenemos ahí en lo negro. Del otro lado, en el contraste, tenemos lo bueno. Sabemos que la justicia es buena, que la generosidad es buena, pero hay un área gris que se torna difícil en la vida del creyente de saber qué hacer. Un área gris que está entre lo que vemos como atroz y lo que vemos como muy bueno, que nos hace ver las decisiones pequeñas que nos están llevando a los dos extremos, y muchas veces como que no sabemos qué hacer ahí. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque no puedo decir que eso está malo, como nos ponemos en la mente el límite. No puedo decir que eso está malo como robar. Pero ¿será algo malo si yo hago esto? Y es ahí donde empezamos a construir puentes y excusas, como se utilizan en los términos legales, para hacer ver nuestro caso de que bueno, eso no está malo, no es pecado, pero sabemos que realmente no estamos glorificando a Dios. Pero para calmar la conciencia, nuestra conciencia, empezamos a construir esas excusas para hacer ver, bueno, no es pecado, no es tal vez lo mejor que Dios busca, pero yo no estoy mal. Luego de Pablo orar en el versículo 9 por los filipenses, orando para que ellos abunden en un amor más y más, y que ese amor sea fundamentado en el conocimiento pleno de Dios y de su palabra, que no sea algo pasajero, que no sea algo emocional, sino basado en la palabra de Dios. Pablo viene y ora por un segundo aspecto que es sumamente importante en la vida de cada creyente, y es el discernimiento. Y ese es el elemento o el aspecto que nos hará saber cómo distinguir lo verdadero de lo falso, aún en las áreas grises.
aún en esas áreas que no estamos tan seguros que es un pecado, como lo ponemos en nuestra mente, muy atroz. El discernimiento es esencial y es algo intensamente práctico porque nos lleva a examinar todo lo que estamos haciendo, no para estar en el límite entre el pecado y lo bueno, sino para estar lo suficientemente alejado del pecado y lo suficientemente cerca de Dios, que debe ser el propósito o lo que debemos buscar. Eso es lo que Pablo viene instruyendo a partir del versículo 10. En el versículo 9 él dice, porque Dios, en el versículo 9 él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que puedan abundar en amor y que puedan conocer a Dios más y más, más y más, pero con un propósito. El versículo 10 lo dice. ¿Para qué? Crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en la teología, en conocer al Dios al cual adoran y ámenle a Él y ámense los unos a los otros, pero con un propósito. ¿Para qué? Porque el conocimiento de Dios siempre lleva a lo que Él va a decir más adelante, que es la obediencia a Dios. Crezcan en el conocimiento de Dios, en el amor por Dios, en el amor los unos por los otros, para que aprobéis lo mejor. O sea que hay un sentido en el conocer a Dios más y en el amar más y más a Dios. Y eso implica lo práctico de la vida, de que Dios no se separa de mi vida diaria. De que yo vengo aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios ser predicada, de que yo me siento a estudiar la palabra de Dios para amar más a Dios y más a su pueblo. Pero eso va a impactar mi día a día, mi caminar, las decisiones que yo tomo. Él dice para que aprobéis lo mejor. Y esa palabra, aprobéis, se refiere a examinar algo y determinar si es verdadero. Era el término que se utilizaba en la época de Pablo para cuando alguien recibía una moneda o un metal. Y esa persona, al recibir la moneda o el metal, podía aprobar, determinar si esa moneda o ese metal era verdadero. Los que trabajan en bancos saben el entrenamiento que se les da intensamente a los cajeros para que puedan determinar cuando reciben una papeleta, un billete, si el billete es verdadero o es falso. Continuamente se les da entrenamiento para que no reciban billetes falsos, solamente verdaderos. Y en muchos bancos les ponen como presión de que si reciben billetes falsos por todo el entrenamiento que se les da, lo tienen que pagar de su bolsillo, se lo descuentan. Pero hay algo interesante en el entrenamiento que se recibe para verificar eso. Es que no se examina principalmente lo falso. A los cajeros de banco no se le dura 2 horas haciéndoles ver los billetes falsos. El mínimo de tiempo se da en eso. La mayor cantidad de tiempo se hace determinando el billete verdadero. Ellos deben de reconocer principalmente el billete verdadero. Porque reconociendo lo verdadero es que van a identificar, no importando el billete falso que venga o que se haga, ellos van a saber si no es verdadero. Esa es la razón por la cual nosotros los creyentes debemos centrarnos en lo verdadero, en conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios, estudiamos lo que Dios quiere que hagamos y eso es lo que nos ayuda a determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es la palabra de Dios, lo que me hace tener la sabiduría para aprobar, para analizar algo si es bueno o si es malo. Pablo utilizó ese mismo término, aprobar, dokimaxo en el griego, en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, llénense de la palabra de Dios y de la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios en la vida del creyente, para que comprobéis
Es el mismo término. Para que aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La idea es más bien el anhelo y la capacidad de determinar no solamente lo que es pecado, pero sobre todo determinar lo que le agrada a Dios, cómo yo voy a vivir de acuerdo a la manera de Dios, a fin de que podamos llevar vidas que alcancen al máximo la devoción y la obediencia hacia Dios. Y el problema es que más que determinar cómo vivir a la manera de Dios, cómo vivir de una manera que glorifique a Dios, nos estamos centrando en determinar qué tan pegados podemos vivir del pecado sin desobedecer a Dios. Ok, yo sé que la fornicación es pecado, pero ¿cuál es el límite que yo puedo llegar con mi novia sin desagradar a Dios? Yo sé que el adulterio es pecado, pero ¿qué tanto yo me puedo relacionar con las mujeres? ¿Qué tanto puede ser mi conversación? Porque yo hablo mucho con muchas amigas, pero eso no es pecado. Son decisiones pequeñas que nos llevan a lo grande. Y claro está, cuando uno se encuentra con preguntas así, como pastor, uno ciertamente le puede decir, bueno, tal vez tal cosa que tú estás haciendo no es pecado, pero te va a llevar al pecado. Te va a llevar al pecado. Cuando vemos que alguien comete un pecado o algo que vemos que nos quedamos asombrados, eso no pasó de la noche a la mañana. Fue que esa persona estuvo caminando tan cerca del límite, del borde, de la frontera, del área gris, que lo atrajo el pecado. Por eso debemos huir del pecado y sobre todo pegarnos a Dios, aferrarnos a Dios. Esa es la diferencia del creyente maduro y el creyente inmaduro. Esa es la diferencia del creyente débil y el creyente fuerte, que busca estar alejado del pecado y busque estar sobre todo pegado a Dios. Y eso es lo que hace que uno sea, como dice más adelante en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de, o sea, aprobamos, examinamos todo lo que vamos a hacer con un fin, a fin de que seamos sinceros. Sinceros, una palabra muy interesante. Literalmente significa esa palabra juzgar con la luz del sol. Juzgar con la luz del sol. ¿Y por qué significa así esa palabra? Porque en ese tiempo las vasijas de barro eran muy finas y fácilmente se rompían. Y cuando se rompían, lo que hacían los mercaderes era que tomaban cera y las pegaban y las pulían y las pintaban para que no parecieran que estaban rotas, pero ya estaban rotas. Entonces cuando la gente iba al mercado a comprar, para determinar si era algo genuino o no, lo que ponía esa vasija de barro que iba a comprar a la luz del sol. Y como el barro era tan fino, uno podía determinar si tenía grietas o no. No se podía encubrir. Esa palabra sinceridad habla de integridad. La razón por la cual aprobamos todas las decisiones que vamos a tomar buscando glorificar a Dios es porque queremos ser sinceros. Queremos ser vistos a la luz del sol que es Cristo y ser hallados íntegros. Esa palabra sincero habla de alguien que es el mismo el domingo como lo es el lunes. Que es el mismo el sábado por la noche como lo es el domingo en la mañana. Que es el mismo en el templo como lo es en su casa, como lo es en el trabajo, como lo es en la universidad, como lo es con sus familiares. No tiene cera que lo cubra, no tiene cubrefalta. Esa palabra sincero, que viene por el discernimiento, no habla de una persona que se pone cubrefaltas
para que los hermanos no vean quién realmente es. Una persona íntegra, que cuando es examinada a la luz de la palabra de Dios, cuando la luz de Cristo les refleja, se ve su integridad, porque está cimentado en Cristo. La pregunta para ti hoy es, ¿qué tan sincero tú eres? ¿Qué tanto tú puedes cumplir el significado de esta palabra? Porque es un gran problema hoy. El no ser íntegros, el vivir dos vidas, el ser de una manera en un sitio y de una manera en otra, es un problema constante en las iglesias hoy. Y ciertamente uno desde aquí, o en consejería, o cuando nos saludamos, uno puede ver una cara. Uno puede ver una cara. Pero hay cosas que uno no puede ver, que Cristo sí ve. Y más que temerme a mí o temer a los hombres, tú debes temer a Dios. Y Él lo ve todo. Tú puedes ponerte cera, puedes pintarte, puedes maquillarte, pensar que nadie se ha dado cuenta. Pero todo sale a la luz del sol. Y Él lo conoce. Qué tan sincero e íntegro tú eres. A medida como evaluamos, analizamos las decisiones que vamos a tomar, buscando hacer la voluntad de Dios, como cuando aprendemos su palabra, cuando la atesoramos, nos vamos volviendo íntegros y sinceros. Y no solamente Pablo utiliza la palabra sinceros, él utiliza en el versículo 10 más adelante la palabra irreprensibles. Literalmente significa vivir tu vida sin tropezar. Irreprensibles. Vivir tu vida sin tropezar. Si tú eres íntegro, si tú eres sincero, si tú eres una persona que es la misma siempre, que lo que uno ves es lo que tú eres, tú vas a ser alguien que va a caminar sin tropezar en la vida. Porque estás siendo guiado por la sabiduría de Dios. Y todo eso, el buscar ser íntegro, sincero, irreprensible, sin tropezar, tú lo haces porque tú no estás viviendo porque sí en la tierra. Tú tienes un destino. ¿Cuál es? Lo que Pablo termina diciendo en el versículo 10. Para el día de Cristo. El cristiano tiene 2 días. El día de hoy y el día de Cristo. Mañana yo no sé qué va a pasar. Yo debo actuar, es hoy. Hoy yo debo actuar. Aquel que sale en un viaje sin destino es alguien necio o alguien loco. No sé si, yo tengo mucho que no lo veo, pero a veces cuando uno iba por las Américas, por los túneles de aquel lado en Santo Domingo Este, uno se ve a veces algunos locos que caminan por el medio del camino. Y hay personas así sin rumbo, sin casa, salieron de un campo, de un sitio, tuvieron una condición mental por alguna razón externa y viven sin rumbo, caminando. Y kilómetros y kilómetros, y donde lo coja la noche caminan. Y cuando tú le preguntas, ¿para dónde tú vas? Yo no sé. ¿Y qué uno diría de esa persona? Una persona necia. Una persona necia está malgastando sus días. Bueno, en el camino de la vida es de la misma manera. Hay un destino que tenemos y es el día de Cristo. Hay un destino que el creyente tiene y es el día de Cristo. Por eso vivimos a la luz de la eternidad. No es para mañana. No es que yo me voy a arrepentir. No es que yo voy a dejar mi pecado mañana. Yo no sé si mañana vendrá. Yo sé que yo tengo hoy. Mañana es el día de Cristo. ¿Estás tú preparado para el día de Cristo? Es increíble cómo Pablo, por sabiduría divina, inspirado por el Espíritu Santo, esto es lo que está orando por los filipenses.
Había muchos problemas externos que podían cautivar la oración de Pablo por los filipenses. Muchos problemas de él mismo. El hombre está preso. El hombre no tiene toda la provisión que tal vez uno físicamente quisiera tener, todas las comodidades. Hay persecución a la iglesia cristiana. Es algo nuevo. Algo que era definido como de locos en ese tiempo. Eran maltratados, acusados, denigrados. No se podían juntar muchas veces a adorar. Eran muertos. Tenían que dejar sus familias, sus trabajos, sus comodidades, siguiendo la causa de Cristo. Y Pablo no está orando aquí en su oración inicial por las condiciones físicas de esas personas, porque él sabía que tanto la vida de él como la vida de cada creyente es algo pasajero. Él está orando para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, en el amor por Dios, y para que como sea que vivan, vivan de una manera que glorifique a Dios. Yo sé que tenemos muchas necesidades. Yo sé que tu hijo, tu esposo, tu familia, tus amigos tienen necesidades físicas. Necesitamos trabajo, necesitamos mayor provisión económica. Hay muchos problemas que vemos. Pero si tu oración se limita solamente a lo que estás viendo, te estás perdiendo de las mayores bendiciones de la intercesión. Pablo está orando aquí por lo eterno, por lo que tiene valor eterno. Y eso es hacia donde tú y yo debemos ir en nuestras intercesiones. Oramos por lo físico, oramos por las enfermedades, por las necesidades, oramos. Pero lo que debe sobresalir, lo que debe brotar por nuestros poros, en nuestros deseos los unos por los otros, es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y yo sé que el versículo 10 pudiese parecer algo imposible de hacer. Ser íntegros, ser sinceros, sin tropezar. Eso parece imposible. Uno conociendo su carne. Uno conociendo lo terco que uno puede ser. Porque aunque podamos estar determinados en salir de aquí para glorificar a Dios, se nos pasan cosas en el camino, ¡boom! Y tropezamos. Y no glorificamos a Dios. Yo lo sé. Que eso nos pasa. Pero hay una determinación, es un estado, primero, de santidad total que viene a nosotros, no por nosotros mismos, porque no somos totalmente santos, pero que se aplica a nosotros a través de la persona de Cristo. Y así es que Dios nos ve, y ese Cristo en nosotros es que nos lleva con el Espíritu Santo, a medida como nos aferramos a Cristo, a ser transformados a esa imagen. Y eso es lo que continúa diciendo el versículo 11. ¿Cómo es esto real en nosotros? El versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso implica que estamos tan pegados de Cristo que estamos llenos de los frutos de justicia de Él. La palabra justicia aquí se refiere a las buenas obras que el creyente hace, pero no basado en sí mismo, sino basado en Cristo, en la obra de Cristo en uno. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, dice Cristo. Y solamente juntos con Él, pegados a la vid verdadera, es que podemos cobrar fruto. Y eso es lo que glorifica a Dios. Que seamos los discípulos de Cristo y obremos frutos, que son los frutos que Cristo pone en nosotros a medida como le atesoramos sobre cualquier cosa en esta tierra. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. El versículo 10 se ve imposible
Y es imposible lograrlo por nuestras propias fuerzas. Es imposible lograrlo por nuestras propias fuerzas. Es solamente a través, por medio de Jesucristo, que eso puede ser cumplido en nosotros. Y no solamente para nosotros, no meramente para quedar bien delante de Dios y vernos bonitos delante de Dios. Eso es un segundo plano. Principalmente tenemos la justicia de Cristo que nos hace sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, con la última oración, o para la última oración que Pablo termina aquí en el versículo 11, para gloria y alabanza de Dios, que es el propósito por el cual vivimos, la gloria y la alabanza de Dios. No se trata de nosotros. Si se tratara de nosotros, desistiéramos, dejáramos esto, porque nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro corazón es tan cambiante y nos lleva tanto a pecar. Pero se trata de la gloria de Dios. ¿No les ha pasado tal vez en el trabajo o en la escuela que muchas veces tú estás haciendo una tarea o un trabajo que te puso el profesor? Y hay veces que tú estás cansado, yo no lo quiero hacer. Ya estoy cansado, no lo quiero hacer, quiero irme al cine, quiero ver esto. Pero cuando tú tienes una conexión con tu profesor, cuando tú respetas a tu profesor, cuando tú le temes a tu profesor, tú lo haces. ¿Por qué? Porque tú sabes que el profesor al día siguiente te va a preguntar. Y había veces, yo recuerdo que yo no hacía una tarea y yo no quería ir a la escuela. Porque yo no la hice atento a mí. No, yo no voy a hacer eso. Y al otro día me metí en el baño. Mami, me duele la barriga. Pero ya se las sabía todas. Porque yo temía que cuando el profesor llamara, Ángel, ¿hiciste la tarea? Y lo más bueno para uno sentirse bien era, cuando el profesor te decía que tú le llevabas la tarea, wow, muy bien, Ángel. Uno se sentía, mira, volando en el aire. Porque agradaste a tu profesor. La obediencia que hacemos para Dios es para Dios. Nos vamos a sentir bien cuando Él nos llame, porque es para Él. Y eso debemos de recordar. Ciertamente es difícil. Tenemos pruebas y circunstancias que entendemos que no podemos. Hay veces que uno quiere desistir. Pero recuerda que apegados a Cristo podemos hacerlo y debemos hacerlo porque es para la gloria de Dios. Somos representantes de Dios y testificamos a Dios. Somos testimonio vivo de Dios. El problema es cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Ahí es que fallamos. Un predicador amigo daba una ilustración de un príncipe árabe que en una ocasión decidió agradar a unos sirvientes que él tenía y del Medio Oriente se llevó a estos sirvientes hacia Francia para agradarles en los años 60. Se los lleva hacia Francia, eran personas con muchísimas necesidades, viviendo con muchas precariedades, y los lleva en un avión hacia Francia y los lleva al Arco del Triunfo y a los diferentes museos y les da mucha comida y la gente está como, qué bien, wow, están como impresionados. Pero cuando llegan al hotel fue que se causó la mayor impresión de ellos, porque cuando llegaron al hotel y ellos vieron cómo salía agua de una llave cuando se abría, ellos se volvieron locos. ¡Wow! Cuando vieron que se abría la llave, ¿se puede obtener agua así? Se quedaron impresionados viendo solamente el agua salir por mucho tiempo, porque no habían experimentado eso en su país. Y al otro día tenían un viaje y cuando él llega a la habitación a buscarlos, ve que las llaves estaban desconectadas. Ellos arrancaron la llave de los baños. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que podían quitar la llave y iban a seguir teniendo agua y la metieron en la maleta para tener lo mismo en sus casas. A uno le da risa, ¿cierto?
Ellos querían el agua, pero se desconectaron de la tubería. A veces nos pasa así, hermanos. Queremos las bendiciones de Dios, queremos dar los frutos de Dios, queremos que Dios obre en nosotros, pero quitamos la llave, nos desconectamos de la tubería y neciamente pensamos que el agua viva va a fluir en nosotros separados de Cristo. No es así. No se puede. Para poder dar fruto, para poder vivir abundantemente, para que el agua de vida fluya en nosotros y a través de nosotros por Dios y para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, debemos estar arraigados totalmente en Cristo. El gozo que tenía Pablo y la razón por la cual Pablo ora de esta manera por estos hermanos es porque Pablo, como va a explicar más adelante en la siguiente sección que veremos en las próximas semanas, para Pablo el vivir era Cristo. ¿Cuál es tu vivir? ¿Cuál es tu vivir? ¿Cuál es la justicia que tú estás buscando en la vida? Tus buenas obras apartados de Cristo no servirán de nada. Seguirás viviendo en necedad. Pero si tu vivir es Cristo, si estás pegado a la fuente de agua viva que es Cristo, tu rama va a estar llena de frutos. Tantos frutos que se va a estar casi cayendo. Y cuando el rey venga en busca de los suyos, o cuando te lleve a la gloria con Él, te recibirá con las manos abiertas. Pégate a Cristo. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, estás viviendo con la llave desconectada de la tubería de agua. Si no te has sometido a la autoridad de Cristo, estás malgastando tus días viviendo neciamente. Puedes hacer una que otra buena obra. Puedes encontrar una que otra gota que te sacie temporalmente. Pero necesitas a Cristo, porque lo que Él te ofrece y lo que tu alma anhela no es algo temporal ni pasajero. Lo que Él te ofrece y lo que tu alma anhela y necesita es ser saciado eternamente. ¿Qué tan arraigado en Cristo estás? ¿Qué tanto dependes en el poder de Cristo? Hermanos, oremos para que estos puntos, estos elementos sean una realidad en nuestra iglesia, sea una realidad en nosotros y que miremos e intercedamos principalmente por lo eterno, por lo espiritual.